Señor les bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Parece un poco extraño encontrar en la palabra de Dios este tipo de recomendaciones, y usted pudiera un poco decir: esto es demasiado extraño, decírsele a una iglesia cristiana, y donde amonesta el apóstol Juan también diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Lo está diciendo a una iglesia, a una congregación, a la cual el apóstol le dirige la carta diciéndoles que ellos eran fuertes, vosotros sois fuertes y habéis vencido al mundo, habéis vencido al maligno, habéis conocido al Padre, habéis conocido la verdad. ¿Y cómo es posible que cierra la carta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos? Quisiéramos esta noche hablar un poco sobre la idolatría. La Biblia habla bastante. El Antiguo Testamento, los libros proféticos, o sea, los profetas más bien, hablaron demasiado, muchísimo, acerca de la idolatría y de los peligros que encierra esa práctica, peligros para la vida de relación con Dios, para una vida de comunión con Dios, el servicio, la adoración, o mejor, la idolatría es un elemento perturbador y supremamente dañino. Así lo decían los profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos en esas cartas, en esas epístolas, las permanentes advertencias y amonestaciones al pueblo de Dios acerca de lo peligroso que es para un cristiano escurrirse en aquellas malignas prácticas, la idolatría. El apóstol San Pablo está diciendo a los Gálatas, y refiriendo a un tiempo en el pasado, dice: en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué quiere decir? Que la mente humana, aquí dice que los rudimentos del mundo, y está diciendo también que esas prácticas son esclavistas, esclavizan a las personas que se someten al rigor de esas prácticas malignas. Dice la Sagrada Escritura que todo eso se hace en virtud a que la persona no conoce a Dios. Al no conocer a Dios,
La persona es un terreno abonado. El individuo es un terreno abonado para, para que cualquier semilla sea sembrada en su corazón, en su vida, y para que se desarrolle cualquier tipo de idolatría y cualquier tipo de práctica que la Biblia llama práctica pagana o prácticas de la carne. La idolatría es de la carne. San Pablo así lo afirma cuando escribe a los Gálatas diciendo que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas más. Dice, y cosas semejantes a estas. Y hay una amenaza. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que la idolatría, al igual que esas otras prácticas, son tan peligrosas para la vida cristiana y para la vida eterna hasta el punto de que lo pueden privar a la persona de las bondades y dulzuras de la vida eterna. Quiero hablar un poco, vamos a referirnos, diríamos a Dios, el término del griego, Theos, Dios. La Septuaginta lo traduce como Elohim o Elohim y Jehová. La Septuaginta es la traducción de la Torá del hebreo al griego. Allá traducción que fue llevada a cabo por allá por el segundo, tercer siglo antes de Cristo. Y esa Septuaginta lo traduce o se refiere al referirse a Dios, dice que Dios es poder preeminente, poder y preeminencia, inmutable, eterno, que nadie lo creó, nadie creó a Dios y que nadie lo sustenta. De ahí que el libro a los Hebreos, al hablar de Cristo, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, vamos a referirnos, citando unos textos de la Biblia, cómo nos habla el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, acerca de esta idolatría. Antes de que lleguemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a darle un vistazo en la primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice a los Corintios en esta carta,
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. San Pablo está refiriéndose al verdadero Dios. Y luego dice que en las creencias populares de la gente, en el mundo que no conoce a Dios, el mundo prisionero de sus pecados y de sus errores y de la vanidad de su mente, porque la escritura lo que quiere decir es que la idolatría es un producto de la mente y de la imaginación humana. A los colosenses les dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Entonces quiere decir que la idolatría es el resultado de una mente enferma, una mente torcida, desviada, una mente no regenerada, una mente que no es controlada, ni dirigida, ni iluminada, ni ungida por el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde puede proliferar esa mala semilla, la semilla de la idolatría, y donde se le atribuyen poderes a cualquier invención, semejanza o imaginación humana, y se eleva remontándolo a nivel de Dios o de Señor, dándole ese estatus de dignidad a lo que, según San Pablo, no es más que vanidad e invenciones de los hombres, invención humana. Entonces, miremoslo a la luz de la Sagrada Escritura. Dice San Pablo en el libro de los Hechos, nos cuenta, en este momento Pablo se encuentra en una ciudad llamada Listra, y dice que allí en la reunión, en ese momento, en esa ocasión donde Pablo estaba reunido predicando el Evangelio, dice que había un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Observe usted la reacción de la gente ante ese portentoso milagro. Es en realidad un milagro asombroso. Un hombre que nunca había andado, y Pablo le da la orden diciendo: levántate y ponte derecho sobre sus pies, y él inmediatamente sintió que una fuerza prodigiosa lo tomó y lo impulsó hacia arriba, lo hizo levantar de su camilla, de su silla de ruedas, de donde estaba, lo hizo levantar. Y en este caso estaba completamente sano, sano de su parálisis, de esa enfermedad que lo había tenido postrado
desde nacimiento. Ahora mire usted observe la reacción de la gente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces, para esa gente de esa ciudad, Pablo y Bernabé, que eran dos apóstoles, dos predicadores del Evangelio, ahora para ellos eran dioses. Al uno lo llamaban Júpiter y al otro lo llamaban Mercurio. El uno el que llevaba la palabra, el otro el mensajero de los dioses. Y ahora los llamaban a ellos. Inmediatamente les dieron el crédito, les dieron el título de dioses. Júpiter y Mercurio habían descendido del Olimpo o habían descendido del más allá. Habían llegado a la ciudad y ahora habían sanado, o sea, habían venido desde el más allá a sanar un hombre que era cojo de nacimiento. Hay otro caso, nos lo recuerda el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire que aquí es diferente. Vea usted las modalidades que se vienen dando. Aquí es diferente. Estamos ahora en Éfeso, una ciudad donde Pablo había llegado para predicar el Evangelio. Y dice la Sagrada Escritura que en aquel tiempo y en ese lugar hubo un disturbio no pequeño, o sea, muy grande, acerca del camino, esto es, acerca del Evangelio. Porque en el principio, la predicación del Evangelio, el Evangelio era visto o entendido como un camino, o sea, una forma por donde transitaba la fe de tanta gente. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. La patrona de esa ciudad era Diana, la diosa Diana, Diana de los Efesios. Entonces, la predicación del Evangelio había llegado con tanto poder a esa ciudad y a esos territorios que la gente se habían convertido por miles, habían abrazado el Evangelio, la doctrina que Pablo y los otros apóstoles predicaban. Y por enormes cantidades habían entendido el Evangelio y se habían convertido de sus hechicerías, de sus brujerías, de sus idolatrías, de sus fornicaciones, de sus pecados, se habían convertido a Dios. Entonces, había un empresario muy seguramente de mucha plata, un empresario que movía demasiado dinero porque él era fabricante de ídolos, o sea, de dioses. En este caso, aquellos dioses imaginarios, entonces se convertían en las manos de este Demetrio en un ídolo. Ese ídolo representaba a un dios.
a una divinidad. Y entonces dice la Sagrada Escritura que este hombre llamó a otros empresarios que trabajaban en lo mismo, mucha gente, los reunió y miren las palabras. Les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. A este empresario le convenía en gran manera la idea o el cuento o la noticia, darle crédito, que lo que ellos construían eran dioses. Así se había hecho inmensamente rico, engañando a la gente y persuadiéndolas a creer en una falsedad, en una mentira, con el propósito de acumular cada día riqueza, haciéndose inmensamente rico, sin importar a cuántas personas arrastrara en pos de una falacia, de un error. Un paréntesis aquí para decir lo que sucede en el comercio, lo que sucede en la información que escuchamos permanentemente, lo que se observa y se ve y se oye respecto al mercado de todos los días, en las grandes programaciones donde se arrastra o se impulsa una noticia, en una noticia donde se informa de las bondades de un producto cualquiera y se le miente a la gente, y la persona que lo hace pensando en su riqueza, sabiendo que lo que está patrocinando es una mentira, es una falsedad, pero está enredando a mucha gente en las redes mentirosas de la idolatría, de un pecado. Pero hay otro caso, además. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla. En este caso, Pablo se encuentra en la isla de Malta, iba camino a Roma por el mar Mediterráneo, y dice la Sagrada Escritura que ellos tuvieron dificultades en el viaje y lograron refugiarse en la isla de Malta durante algunos días. Estaba haciendo mucho frío y Pablo salió a recoger algunos palos, a recoger algunas cosas para prender el fuego, dice la Sagrada Escritura. Cuando él recogía algunas ramas para avivar el fuego, dice que una víbora se le quedó prendida a su mano. Cuando eso sucedió, la gente del lugar llegaron a la conclusión que efectivamente Pablo era un bandido, era un terrorista a quien llevaban prisionero y encadenado rumbo a Roma
para ser juzgado y para ser ejecutado. Y dijeron ellos, es un terrorista, es un bandido, a quien la justicia de los dioses lo persiguen. Ellos tenían el conocimiento que la persona que era mordido por una serpiente de ese tipo, por una víbora de esas, seguramente inmediatamente le daban vértigos, mareo, se tornaba de algún color roja la piel, donde había sido mordido por la serpiente, la persona comenzaba a sentir una cantidad o a experimentar una cantidad de síntomas y pronto caía muerto porque esa mordedura era mortal. Entonces ellos estaban esperando a la expectativa de que ese hombre iba a morirse y a morirse en muy poco tiempo. Resulta que no sucedió. Llegó el momento que Pablo sacudió el brazo y desprendió la serpiente y quedó completamente libre, completamente sano. El veneno de la serpiente no afectó en absoluto la vida o la salud de Pablo. Cuando eso sucedió, inmediatamente ellos cambiaron, la mente de ellos cambió. Y en este caso, ya no era para ellos un bandido, ahora era un Dios que había llegado a la isla para hacer milagros, y en realidad en esa isla fueron muchas las personas que fueron sanados de sus dolencias y enfermedades por la predicación y por la acción apostólica del apóstol Pablo, incluido el gobernador de la isla, que tenía disentería, tenía un problema digestivo, un problema del colon, y estaba supremamente enfermo. Los médicos no habían podido sanarlo de sus dolencias, y la oración de Pablo, la intervención de Pablo le dio la sanidad a ese hombre, y esa isla entera se convierte a Dios, incluido el gobernador de ese lugar. Entonces, para cerrar esta charla, en síntesis, como estamos hablando de la idolatría, pero en realidad, en síntesis, ¿qué podemos hablar de eso, de la idolatría? ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora? El apóstol San Pablo en Filipenses habla de su vida anterior, lo que él era antes del Evangelio, antes de aceptar a Cristo. Y dice que él tenía cantidad de cosas, méritos, que si quisiera gloriarse, se gloriaría. Dice el apóstol, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celoso, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero observe usted lo que acto seguido él habla de eso. Él habla de estas cosas, pero las pone en un tiempo pasado, lo que él era
antes de su conversión. Todo esto. Y si yo quisiera gloriarme, yo tengo demasiadas cosas para gloriarme. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observa usted que hay un pasado en la vida de Pablo y ese pasado muere ese día y en ese momento. Cuando cae de su cabalgadura y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y como Señor, ahí muere y empieza una nueva vida. Luego, al prevenir a la iglesia de Filipo en Grecia, al prevenir a los hermanos, para que no fueran a permitir que su fe fuera manoseada, o estropeada, o enredada en filosofías, o en sutilezas, o en engaños, o en algún tipo de idolatría. Él los previene y mire las palabras que usa, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué eran enemigos? Miremos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el reto o la meta más elevada de Pablo era una ciudadanía celestial. Él tenía una ciudadanía romana. Y gracias a esa ciudadanía romana, pudo librarse de una cantidad de atropellos, pues al fin de cuentas las autoridades romanas le dieron protección, seguramente durante mucho tiempo y en muchas ocasiones, gracias a la ciudadanía romana. Pero Pablo dice que todas esas cosas él las estimaba como pérdida, y ahora habla de una ciudad celestial y de una ciudadanía también celestial. Dice el apóstol San Pablo, de las personas, los que no tienen esa ciudadanía celestial, ni son ciudadanos de esa ciudad celestial, dice que el fin de esas personas será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Ve usted? Está diciendo que cada persona que se mueve por este mundo, por una avenida, por una calle, por una plaza pública, por una carretera, cada persona tiene un Dios. Y ese Dios lo tiene ubicado en el vientre. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. No puede decir, mi gloria está en el cielo. Mi gloria está arriba en la ciudad celestial. No lo puede decir, porque su gloria la tiene en el vientre. O sea, que todo
lo que hace en la vida es atesorar de una manera engañosa y egoísta, de una manera idolátrica. Adora sus gustos, adora sus sentimientos, sus pasiones, adora todas las cosas que gustan a la carne, que gustan a los ojos, que gustan a los sentidos. En otras palabras, adora su ídolo, es todo lo que es terrenal. Por lo tanto, es un idólatra, porque adora todo lo terreno, lo de aquí de abajo. Y a él le hablan del cielo, de Dios, de la vida eterna, y no la quiere. Y no le gusta el evangelio y lo desprecia, porque el evangelio lo quiere poner a mirar hacia arriba, hacia el cielo. Pero él lo quiere, porque tiene un ídolo en el estómago, un ídolo en el vientre, que lo hace y lo obliga a mirar lo terrenal y a caminar en pos de lo terrenal y a que alimente solo los gustos y pasiones de esta vida terrenal. Si usted es uno de ellos, usted está perdido. Usted camina hacia la condenación eterna. San Pablo dice, por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque han construido un Dios que llevan en el vientre, un Dios al cual adoran, al cual sirven, al cual le tributan y al cual le aportan vida, salud, energía, dinero. Y no tienen dinero para Dios, ni tiempo para Dios, pero sí para su ídolo, para su vientre. Querido oyente, Dios le bendiga. Ahí le dejo esa reflexión.